Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el libro de Jonás, capítulo 2 y versículo 1, donde dice: Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Como dice este versículo, Jonás oró a su Dios, el suyo todavía, aunque Jonás había huido, sin embargo, de él. La fe ahora hace capaz a Jonás para sentir esto, así como el hijo pródigo, ya arrepentido, dice del padre, de quien se había apartado: Me levantaré e iré a mi padre. Lucas capítulo 15, versículo 18. Jonás, por tanto, estaría orando desde el vientre del pez. Nótese que de cualquier lado o de cualquier sitio se puede orar a Dios. El hecho de que Jonás orase en un lugar tan inusual y que su oración fuera contestada, nos recuerda que podemos hacer de cualquier lugar una capilla, ya que la oración y la alabanza no son extrañas de parte alguna para Dios. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Y dijo: Invocaré en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíte. La oración de Jonás, que la hace desde su angustia, su aflicción, su miseria física y espiritual, desde ese estado es que Jonás invocó a Jehová. La eficaz invocación del Señor no debe de ser necesariamente con la voz, sino con el corazón. Sigue diciendo Jonás que oró desde el seno del Seol. Sería la parte más profunda o las profundidades de la región de oscuridad y muerte o al sepulcro. Lo profundo de las aguas era como un sepulcro para él, que era contado como entre los muertos, como así señala el Salmo 88 y los versículos 3 al 12. Sin embargo, varios de los salmos comienzan con un tono semejante. Por ejemplo, el Salmo 18, versículo 5, dice: Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y el Salmo 120, versículo 1 dice: A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. También Lamentaciones, capítulo 3, versículos 55 al 58 dice: Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oídes mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercates el día que te invoqué. Dijiste: No temas. Abogate, Señor, la causa de mi alma, redimites mi vida. Podemos notar que Jonás está hablando de la oración en medio de una profunda angustia. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: Me echate a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Aquí podemos hallar que Jonás está meditando y orando. Ya que el profeta pasa revista gráficamente a los horrores de la terrible experiencia al hundirse. El Salmo 42 y los versículos 7 al 9 dice: Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración
al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Pero note que Jonás empieza su recital reconociendo que no llegó a tales extremos por pura casualidad, ya que todo cayó sobre él por acción de Dios. Por lo tanto, reconoce al Señor cuando dice que tú me echates a lo profundo. Versículo 3, primera parte. Y también vemos que Jonás reconoce la fuente de donde vinieron sus sufrimientos. No fue mera casualidad, sino la mano de Dios que lo envió. Comparemos el reconocimiento similar que hace Job de la mano de Dios en las calamidades. En Job, capítulo 1 y versículo 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y Job, capítulo 2, pero ahora el versículo 10 dice: y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y también David, quien cuando Simeí lo maldijo y Abisai quiso en consecuencia matarlo, dijo en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, y los versículos 5 al 11, y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo, Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Salvia? Si así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle, que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En este versículo hallamos la conclusión de Jonás, cuando dice: echado soy de delante de tus ojos. Es decir, por tu favorable consideración. Una justa retribución para quien había huido de la presencia del Señor, como señala el capítulo 1 y versículo 3. Ya que la presencia de Dios, que una vez consideró una carga y de la que deseaba escapar, note que ahora que ha conseguido su deseo, siente que es su dolor más amargo, del que debe de ser privado.
él le había dado la espalda a Dios, por lo que Dios le dio la espalda, haciendo de su pecado su castigo. Sigue diciendo este versículo que, sin embargo, miraré nuevamente hacia tu santo templo. Con la confianza de la fe, espera ver todavía el templo en Jerusalén, el lugar de culto designado, y allí dar gracias a Dios. El primer libro de Reyes, capítulo 8 y versículo 38 dice: Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Más bien podría pensar que, aunque fui arrojado fuera de tu vista, todavía lo haré, todavía, o al menos, solo con el ojo de la fe. Mira una vez más en oración hacia tu templo en Jerusalén, donde, como tu trono terrenal, has deseado que tus adoradores dirigieran sus oraciones. Así pues, cuando le está diciendo mira hacia, literalmente es mira atentamente hacia el arbusto, como lo hizo, por ejemplo, Moisés. Continuaron con el versículo 5, donde dice: Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Aquí encontramos cómo se sentía físicamente Jonás, ya que dice que las aguas se rodearon hasta el alma. En primer lugar hemos visto cómo se sentía espiritualmente, pero ahora hallamos cómo se sentía físicamente, es decir, amenazando con extinguir la vida de Jonás, ya que las malas hierbas estaban envueltas alrededor de su cabeza, y es por eso que sintió como si las algas, a través de las cuales le arrastraban, estuvieran envueltas alrededor de su cabeza. O mejor dicho, Jonás no fue tragado de inmediato, sino que se hundió hasta el fondo del mar, manteniéndolo Dios vivo allí, como lo hizo posteriormente en el vientre del pez. Luego, fue cuando las algas le envolvieron la cabeza, como si fuera su servilleta funeraria. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacates mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Aquí hallamos el descenso de Jonás, pero ciertamente el descenso ya empezó cuando el Señor lo llamó, y sin embargo él se fue a tomar el barco que le alejara de la presencia de Dios, y luego más tarde también descendió a la bodega del barco. Hallamos aquí que cuando alguien no obedece a Dios, su vida es un continuo descenso. Por eso está diciendo aquí que descendí a los cimientos de los montes, es decir, sus extremidades donde terminan en las ocultas profundidades del mar. El Salmo 18 y versículo 7 dice: La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Los fundamentos de los montes, como también señala el Salmo 18, versículo 15, donde dice: Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Aquí no está hablando también, como dice, de la tierra que echó su cerradura sobre mí.
la tierra, la de los vivientes, está, en vez de echó, cerrada en contra de mí, y dice que es para siempre, por lo que toqué a todo esfuerzo mío, que pueda librarme de esto. Pero sigue diciendo, mas tú sacates mi vida de la sepultura. Más bien, es, tú me sacates del hoyo, del abismo, como de la cláusula prevista expresa la falta de esperanza de su condición, así es esta, que expresa su segunda esperanza de ser librado por medio de los infinitos recursos de Jehová, ya que él cree en esperanza contra esperanza, y habla como si la liberación estuviese cumpliéndose ya en efecto. Por otro lado, Ezequías parece haber incorporado las mismas palabras de Jonás en su oración, cuando dice en Isaías capítulo 38 y versículo 17, «He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echates tras tu espaldas todos mis pecados». Y es así como también Jonás se puede apreciar que se apropia del lenguaje de los salmos. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice, «Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo». Notamos aquí el desfallecimiento de Jonás, ya que dice, mi alma desfallecía y me acordé de Jehová. Note que este es un hermoso ejemplo del triunfo del Espíritu sobre la carne, de la fe sobre el sentido. El Salmo 42 y versículo 6 dice, «Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar». Y el Salmo 73, versículo 26 dice, «Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre». Por un tiempo, las dificultades excluían la esperanza, pero la fe, sin embargo, revivió cuando Jonás se acordó de Jehová. Es decir, de que Él es Dios de gracia y de cómo aún ahora le preserva la vida y el conocimiento en su oscuro encierro. También nos habla y dice que en tu santo templo, es decir, el templo de Jerusalén, como señala el versículo 3. Como allí mira en oración de fe hacia el templo, así aquí considera su oración como ya oída, ya que la estaba haciendo desde el vientre del pez. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice, «Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan». Estas son las vanidades de aquellos que se creen a sí mismos como dioses. Es por eso que dice, vanidades ilusorias. Aquí Jonás contrasta su feliz experiencia con la triste suerte de los que adoran ídolos. El Salmo 31 y versículo 6 dice, «Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado». Aquí no está hablando de misericordia, que en hebreo significa Gesed. Según algunos, Jonás se refiere al mismo Dios, el único y verdadero. Pero según otros, se refiere a las obras de Dios de bien y amante bondad que revela a todos los hombres.
El Salmo 145 y los versículos 8 y 9 dice: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Aquí hallamos una alabanza en la boca de Jonás, ya que dice: sacrificaré, pagaré lo que prometí. En la anticipación de la fe, por la seguridad de la liberación, Jonás ofrece acciones de gracias. Y así como Josafá ordenó que los cantores alabaran al Señor delante del ejército antes de la batalla, con Moab y Amón, como si la victoria estuviera ya ganada. El segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 21, dice: Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Note que Dios honra tal confianza en Él. Hay también en esto una señal de aflicción santificada, por cuanto promete enmienda y agradecida obediencia. El Salmo 119, versículo 67 dice: Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Aquí hallamos que Dios interviene. Y es por eso que Dios manda a todos los seres que ha hecho. El conocimiento de este hecho fundamental es un antídoto contra las falsas teorías acerca de Dios, que lo presentan como sometido a la ley natural o lo convierten en una parte inseparable e ineludible de la naturaleza misma. Pero, sin embargo, el concepto bíblico de Dios es que Él es el creador de la naturaleza, es decir, aquel que, independiente de ella, dirige y sostiene el universo, aquel que está por encima de todas las cosas, como por ejemplo señala Job, el capítulo 38, capítulo 39 y el Salmo 19. Y voy resumiendo cuando dice que arrepentimiento es la lesión del perdón de Dios, como señala todo este capítulo 2, ya que Jonás fue, antes que todo, castigado por la mano amorosa de Dios. Admitió que él lo echó al mar y no las manos de los marineros. Versículo 3. Cuando las pruebas y aflicciones nos llegan debido a nuestros pecados, es importante que reconozcamos la obra de Dios, como por ejemplo señala el Salmo 119, versículo 67 y Hebreos, capítulo 12, versículo 5 al 11, ya que este es el significado del castigo divino. Luego Jonás fue condenado por sus pecados, y esto, después de todo, es el propósito del castigo, traernos al lugar de convicción y de confesión. Perdió la presencia de Dios, como señala el versículo 4, y también el Salmo 51, versículo 11. También admitió que creyó en las mentiras del diablo,
versículo 8. Y mostró verdadera tristeza por sus pecados, como señala el versículo 9. En fe le pidió a Dios perdón, mirando hacia el templo, como señala el versículo 4. Y como se le enseñaba al judío del Antiguo Testamento que hiciera, como señala el segundo libro de Crónicas, capítulo 6 y los versículos 36 al 39. Y esto, sin duda alguna, equivale en el Nuevo Testamento a la nuestra primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Y nótese que Dios limpió a Jonás y además le dio otra oportunidad. Amigo y amiga oyente, Jonás en fe le pidió a Dios perdón, ya que Jonás se dio cuenta de que había pecado en contra de Dios. Y es la misma palabra de Dios la que nos enseña en Romanos capítulo 3 versículo 12, donde dice que todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está hablando de toda la humanidad, de todos los hombres, que de bueno no hay ni siquiera uno, ya que ninguno hace lo bueno. También Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos señala que todos los hombres y mujeres del mundo hemos pecado en contra de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque en alguna ocasión o en muchas ocasiones hemos mentido o hemos pensado cosas malas. El Evangelio de Lucas capítulo 19 y versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo y amiga oyente, Dios declara la condición de la persona que está sin Dios y sin esperanza, pero también declara la salvación de aquellos que están perdidos espiritualmente. El Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, es quien vino, y vino para buscar las almas pecadoras y perdidas para que hagan como hizo Jonás, venir en arrepentimiento al Señor. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito ahora a que hagas una oración de fe. Si nunca antes la has hecho o no sabes cómo hacerlo, te puedo guiar en esta oración. Haz la tuya y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, me confieso una persona pecadora, porque he pecado en contra de Dios. Y ahora te pido perdón por todos, absolutamente todos mis pecados, de los cuales me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.